Buenos días. Hoy estaremos hablando con un invitado especial que tenemos hoy acerca de la responsabilidad estatal, que nos estará acercando un poco acerca de este concepto y cómo se ha venido desarrollando históricamente en el ámbito. Buenos días, Edison. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la audiencia y gracias por la... históricamente, el concepto de responsabilidad patrimonial por parte del Estado se ha venido consolidando en la medida, y esto a través de la labor hermenéutica que han realizado los jueces, bien sea a través de la Corte Suprema de Justicia o muy fundamentalmente por medio del Consejo de Estado. La idea de que la creación del concepto de responsabilidad estatal sea casi que meramente jurisprudencial, tenemos que irnos a los principios del siglo XX. Estoy abarcando dos sucesos importantes. El primero de ellos a principios del siglo XX, donde lo que se hace es que se continúa con la tradición de la soberanía, tanto jurídica como política, en la cual el Estado tenía un gran poder. Esto de la mano con el segundo hecho, y es de que no había, tanto en la ley como en la Carta Política, legislación alguna que se refiera a ese tipo de responsabilidad por parte del Estado. Es decir, el Estado le daba prácticamente igual dañar a unos terceros. Y en esa línea jurisprudencial también hay que destacar que se menciona muchas veces la importancia del Código Civil. ¿Por qué? Porque en los puntos históricos donde digamos que la economía empezaba a ser influenciada por el intervencionismo por parte del Estado, lo que se hacía es que más personas reclamaban, y esto dio lugar a que se diera, por concepto del Código Civil, una mayor protección, una mayor concepción respecto de la responsabilidad por parte del Estado. Esto derivó en que se pasó a convertirse en un mecanismo de defensa a través del cual las personas lograban garantizar de una mejor manera sus derechos. Ahora, Javier, tú nos has hablado un poco que de pronto esta temática se ha venido desarrollando principalmente jurisprudencial. ¿Qué puedes decirnos tú de qué aportes o qué prerrogativas ha dado las altas cortes en lo que concierne a la responsabilidad estatal? Bueno, hay un antecedente de los primeros. Resulta que hace no mucho una sentencia, la C-644 del 2011, se invocó una providencia del 22 de octubre de 1896, en la que se enfatizaba y se dejaba claro que si bien una entidad del Estado, empresa, era una persona jurídica, esto no la eximía de que pudiese ser responsable, si así se demuestra, de los perjuicios ocasionados a una persona. Se ha venido desarrollando paulatinamente una jurisprudencia que podemos entender en tres etapas. La primera de ellas es la responsabilidad indirecta, que es la que el Estado será responsable por las acciones o omisiones de sus propios agentes. Está la responsabilidad directa, que implica que se va hacia la conducta de la persona natural que se encuentre trabajando para el Estado, en la cual ésta asumirá de manera directa la responsabilidad por lo que esto ocasionó. Y la tercera es la falla en el servicio. Bueno, y más adelante fue en la expedición de la Ley 167 de 1941, a través de la cual se le otorgaron facultades al Consejo de Estado, con lo cual se lograba desprender de todas las concepciones propias que le había dado en materia de responsabilidad estatal el Código Civil, y adoptando una nueva concepción en cuanto a derecho público refiere. Más adelante, con la expedición de la Ley 167 de 1941, se le otorgó competencia al Consejo de Estado para conocer respecto de las acciones reparatorias dirigidas contra las entidades públicas. Con esto se logra independizar, digamos, un poco del criterio civilista que le otorgó el Código Civil. El sostén normativo, aparte con el cual se iba a terminar de independizar, digamos, el buscar la responsabilidad patrimonial por parte del Estado a independencia de lo que estipulaba el Código Civil, se iba a basar incluso en el artículo 2, 16 y 24 de la Constitución del 86, entre ellos el derecho a la honra o incluso el de la legalidad. Con esto lo que se buscaba era dar paso a la imputación por parte de una responsabilidad estatal y no al evento de la culpa que propiciaba Javier, el Código eso Civil. que dices tú es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos entender que antes de la Constitución de 1991 no era dable a entender que la imputación se le podía dar a agentes que fueran ajenos al Estado.
¿Por qué? Porque según esta teoría que tú nos acabas de desarrollar, la imputación se desarrollaba más que todo por el acto administrativo, falta o falla de servicio de daño especial, que solamente podía ser desarrollada por agentes que cumplieran funciones esenciales vinculadas a la función. Para hablar un poco acerca, digamos, siguiendo la línea de lo que se viene hablando de la responsabilidad del Estado, debemos entender que existen unos elementos para que se le impute una responsabilidad al Estado. Y debemos entender esto como tres elementos esenciales para que se configure la responsabilidad. De primera mano tenemos la antijuridicidad, pero la antijuridicidad en este caso es un elemento, digámoslo, esencial. ¿Por qué? Porque debemos entender que en muchos casos el Estado obra causando un daño, pero este daño no siempre es antijurídico. Entonces, ¿qué entendemos como daño antijurídico? La doctrina nos ha dicho, de mano de desarrollo con la jurisprudencia, que se ve el tipo de daño antijurídico cuando se le impone una carga a la sociedad o específicamente al ciudadano que no está llamada o no está destinada a soportar. ¿En qué sentido? Pues debemos hacer de pronto la diferencia o aclaración en que pueden existir dos tipos de daño antijurídico. Está el legítimo y está el ilegítimo, pero eso no quita de que uno sea permitido y el otro no. Cuando hablamos de daño legítimo entendemos que hay un título que, digamos, faculta al Estado para imponer una carga o causar, dentro de comillas, un daño al ciudadano porque éste está llamado a responderlo. Podemos ver en estos casos que son de pronto daños que no conllevan un mayor perjuicio al ciudadano, que de pronto se prime el bien colectivo sobre el bien particular. Pero de otros lados, en estos casos de daño antijurídico legítimo, entendemos que es cuando hay un título válido, pero el ciudadano no está llamado digamos, a soportarlo, porque de pronto la carga o el daño que se le está imponiendo a él es muy fuerte, que rompe las cargas de igualdad que se encuentra en el artículo 13 de la Constitución Política. Por otra mano, encontramos el daño antijurídico ilegítimo. ¿Cuál es el daño antijurídico ilegítimo? De pronto, haciendo uno las analogías las entiende. Entendemos el daño antijurídico ilegítimo cuando no existe ningún título jurídico que legitime al Estado a accionar de la manera que lo está haciendo, que la carga que le está imponiendo a los ciudadanos es totalmente ilegítima, y pues en estos casos nos faltan, digamos, que más criterios de imputación que solamente el hecho de encontrar que se está obrando ilegítimamente. Por lo tanto, la configuración del daño en estos casos es mucho más fácil de desarrollar. Cabe, digamos, la importancia de entender que el concepto de daño antijurídico no se encuentra plasmado normativamente o codificado para poder entender qué se entiende por daño o no. Pero de la mano del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y algunos aportes que ha realizado también la Corte Suprema de Justicia en lo que concierne a daño, entendemos que en estos casos, gracias a ese desarrollo jurisprudencial, hemos podido sacar estas dos bases que concierne de daño antijurídico. Claramente en estos casos, en lo que concierne al elemento del daño antijurídico, cabe hacer la aclaración que, digamos, que el tipo de responsabilidad o la imputación que se le hace al Estado no es, digamos, por una sanción al Estado, sino que se le hace más que todo por la reparación al ciudadano. Entonces es muy importante hacer esa diferencia, porque cuando se hace una indemnización no es que se le esté imponiendo una sanción al Estado, sino una reparación al ciudadano a quien ha llamado a sufrir la carga. Por lo tanto, desprendiéndonos o acercándonos un poco más al tema de lo que concierne al daño antijurídico legítimo, se ha desarrollado una doctrina de lo que concierne el daño especial, porque el daño especial, como lo comentábamos anteriormente, está llamado a imputársele a los ciudadanos que aún así el está obrando de una manera legítima, pues el ciudadano no está llamado a responder ante esa carga. Entonces, de la mano de lo que hablábamos anteriormente, de la indemnización que se le hace al ciudadano y no una sanción al Estado, se ha creado mediante la jurisprudencia del Consejo de Estado esta nueva teoría de lo que concierne el daño especial. Ahora tenemos como segundo elemento la imputabilidad. Entonces, haciendo un poco referencia a que si bien el daño antijurídico es digamos, un tipo de daño sine qua non, sin el cual no se daría, debemos entender la imputabilidad diferenciándola de la causación del daño.
que la imputabilidad hace referencia a la relación o el nexo causal que existe por parte del Estado o el agente que despliega la acción y en la persona o el daño en sí mismo en donde recae. Por lo tanto, para que se pueda configurar este tipo de imputación, no solamente, y si bien es necesario, no solamente basta con el daño antijurídico, sino que se debe comprobar bajo una labor hermenéutica por parte de los jueces o de las autoridades que están llamadas a resolver estas decisiones, que debe existir un daño antijurídico y debe existir un hecho causal entre la gente que, digamos, realiza la acción y sobre el ciudadano o sobre el sujeto pasivo, que es sobre quien recae el hecho dañoso antijurídico. Ahora tenemos como tercer elemento, y un poco ligado de la mano con el segundo elemento de la imputabilidad, tenemos la causalidad. ¿Qué entendemos por causalidad? Es muy importante porque según el trayecto, el desarrollo que se le ha dado a la imputación del daño por parte del Estado, debe entenderse que este debe provenir por la acción u omisión de parte de los agentes del Estado que hacen parte a una entidad pública. Porque es muy importante hacer esta referencia, porque de ahí exactamente provienen los eximentes de responsabilidad. ¿Y cuáles son estos eximentes de responsabilidad? Uno, por la acción u omisión de un tercero. ¿En qué sentido? Pues obviamente cuando un tercero lo entendemos como una persona que no está revestida de la calidad de un agente del Estado. De segunda mano, pues obviamente tenemos la culpa exclusiva de la víctima, que es cuando el error o de pronto la imputabilidad o el daño se da gracias, digamos, que a la negligencia por parte del sujeto pasivo en la relación causal. Y pues por tercero tenemos claramente el caso fortuito o fuerza mayor, un principio eximente de responsabilidad en todas las materias de lo que concierne exactamente de responsabilidad. Bueno, Sergio, hablando un poco de lo que concierne la responsabilidad estatal y cuando el Estado es responsable por ciertas acciones u omisiones, pues por una parte tenemos el artículo 65 de la ley 270 de 1996, que es la ley, digamos, estatutaria de administración de justicia. En este artículo nos dicen que el Estado será responsable cuando se halle un error judicial o jurisdiccional, cuando se encuentre la privación injusta de la libertad y cuando haya un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. A título personal, ¿qué nos puedes decir tú acerca de cómo opera el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia? Para comenzar hablando del deficiente funcionamiento de la administración de justicia, hay que identificar en el ámbito interno que la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de sus autoridades judiciales hay que separarlos en tres etapas claramente diferentes. Bueno, la primera etapa es el periodo que comprende antes de la Constitución del 91. En este periodo no existía responsabilidad por parte del Estado. Cualquier error, omisión o anomalía por parte de las autoridades judiciales se configuraba simplemente una responsabilidad por estos coasociados. Más adelante, y por influencia del ordenamiento convencional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos por vía excepcional fue abriendo paso a la responsabilidad por error judicial y defectuoso funcionamiento. En el primer caso, se entiende que este se verificaba cuando se condenaba a una persona claramente reflejándose un error. Y para configurar el segundo evento, se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra son los actos ejecutados por los jueces que deben corresponder a una prudencia administrativa. Una vez entró en vigencia la Constitución del 91, se puede dividir en dos épocas. La primera fue cuando por vía jurisprudencial se desarrolló el artículo 90 en materia de responsabilidad por las actuaciones judiciales. Y esta definición se comparó con la del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, donde se equiparó el concepto de privación injusta de libertad y error judicial. Un segundo periodo empieza con la expedición de la Ley 270 de 1996, donde en esta se plantearon las tres hipótesis para poderse configurar la responsabilidad del Estado por la actividad judicial. La primera de estas fue la privación injusta de la libertad, el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración. De modo que, observando
Desde el ámbito convencional y la legislación colombiana, son 4 los supuestos que pueden generar responsabilidad de Estado por la actividad judicial. Los 3 mencionados anteriormente, desde el ámbito interno, y el defectuoso acceso a la justicia. Bueno, Ya me gustaría que ahora nos hablaran un poco acerca del régimen jurídico aplicable en lo que concierne a la responsabilidad estatal. Bueno, la premisa inicial que se tiene en cuanto al derecho comparado es que todo comportamiento que se encuentre al servicio de la justicia y que genere efectos sobre los derechos de las demás personas de carácter judicial, esto va a fundar en una responsabilidad del Estado. Ahora, habría que determinar cuándo se habla de un funcionamiento normal, y esto se ve ayudado dentro de la tutela judicial efectiva. Esta compone lo que es el derecho al proceso, el derecho a los correctos parámetros constitucionales que rigen el de ese proceso, y el derecho a conservar el bien que se encuentre en litigio. Encontramos por otro lado que se puede establecer la responsabilidad a través de el erróneo funcionamiento por parte de las decisiones, por parte de las actuaciones materiales que pueden provocar infracciones sobre las normas procesales que se tienen en cuenta, que se deben tener en cuenta al momento de tomar una decisión. A su vez, también hay que asumir cuando se habla de funcionamientos anormales, los cuales nos van a ayudar a determinar cuándo se obra de manera antijurídica. Referente a la tutela judicial efectiva, la doctrina se apoya en que ésta se concibe en un mecanismo a través del cual las personas podemos acudir de manera igualitaria a un juez, y que éste optará de manera imparcial por brindarle todas las garantías posibles a la persona, a los administrados, de cara al Estado. Sin desmeritar lo que se acaba de decir, encontramos también en la jurisprudencia que se apoya en una premisa, y es de que el erróneo funcionamiento de la administración de justicia también se puede dar a través de la negligencia de sus mismos funcionarios judiciales. Posteriormente también encontramos otro concepto en el cual lo que se hace es que se aparta un poco del ámbito jurisdiccional. Esto referente al error judicial. ¿En qué se refiere? En que se va a tomar meramente el error de índole administrativo, en tanto que se omitan, por así decirlo, la revisión exhaustiva que se debe hacer respecto de las actuaciones al momento de impartir justicia. Ahora, después de todo el recuento histórico que hemos realizado sobre la imputabilidad de la responsabilidad del Estado y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, llegamos a lo que concierne a cuáles son los elementos del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Por una parte tenemos la mora judicial, que es cuando se está, digamos que, yendo en contradicción a lo que nos dice el artículo 29 de la Constitución Política del debido proceso, donde se ha establecido que en muchos casos los procesos cuentan con un término razonable, en donde, digamos que, el aplazamiento irrazonable, ilógico, indebido que se le hacen a los procesos puede llevar eventualmente a un tipo de responsabilidad o un tipo de imputación objetiva al Estado por esta, digamos que, dilación inexplicable que se le realizan a los procesos. Podemos entender además que del mismo modo la jurisprudencia constitucional ha venido desarrollando este principio como, digamos, una violación al derecho fundamental del debido proceso, exactamente. Entonces, entendemos que cuando la Administración de Justicia desconoce todos estos parámetros del debido proceso, de la celeridad como un principio constitucional, pues estaría incurriendo, digamos que, en un tipo de imputación objetiva. Es muy importante que la sentencia T747 del 2009 nos dice que exactamente cuál puede ser el alcance que se le puede realizar a la mora judicial.
Entonces nos dirá que hay que tener unos parámetros muy claros, que no solamente se realiza una imputación cuando se lleve un proceso al término más allá de lo razonable, sino que se debe ver que no se verifiquen unas causales que justifiquen esa demora por parte de la decisión de los jueces. Entonces, no solamente se tipifica con la demora, sino es una demora irrazonable o una demora injustificada. Por otro lado, tenemos obviamente el error judicial, que el error judicial, pues, a diferencia de la mora judicial, la encontramos, digamos que codificada en un estatuto normativo, que este sería el artículo 66 de la Ley 270 de 1997. Aquí nos dicen que es el error judicial es aquel cometido por una autoridad que está, digamos que, investida para, digamos que, resolver de facultades jurisdiccionales. Además, entendemos que el carácter de tal curso de un proceso se encuentra materializado en la ley y más que todo en las providencias que quedan en firme. Entonces, además de esto, podemos entender que se configura el error judicial en dos casos. Cuando en primera mano nos encontramos ante, digamos que, un error de hecho, que es cuando tenemos una valoración errónea de lo que es la realidad del caso, la realidad de los hechos, de la realidad de la aplicación, de la concepción fáctica que tenemos sobre el caso en concreto, y tenemos el error en derecho. El error de derecho obviamente nos hace referencia cuando hay una aplicación indebida en lo que concierne las normas, pero de pronto no solo una aplicación indebida, sino una indebida interpretación o una indebida valoración de las normas, que conlleva a que el juez se aleje de la realidad de una manera, digamos, muy abrupta, muy significante, que conlleva a que el error no sea necesario un trabajo hermenéutico para poder imputar un tipo de responsabilidad al Estado por el error judicial. En consecuencia de lo anteriormente mencionado, podemos entender que la jurisprudencia le ha dado un carácter de excepcional a este tipo de daño. ¿Por qué digamos que excepcional? Porque si bien muchas veces se puede incurrir en errores por parte de los administradores de justicia, aún así siguen existiendo recursos, digamos que para sanear esos errores por los que incurren las autoridades judiciales. Por lo tanto, para que se configure excepcionalmente el error judicial, debemos entender que se han agotado todos los recursos para sanear este tipo de error, o que la providencia, consecuentemente a lo anteriormente mencionado, ya se encuentre en firme. Por lo tanto, entendemos que en diferentes casos, en diferentes, digamos que, escenarios se presenta este tipo de daño. Como lo habíamos mencionado anteriormente, pues se da con el error de hecho o con el error de derecho. Pero adicionalmente a lo mencionado, ha habido, digamos que, un poco de conflicto en lo que concierne a la comparación que le realizan la Corte Constitucional al error judicial y la vía de hecho. Entonces es muy importante entender este tema para desvirtuar o de pronto hacer las distinciones concretas en lo que concierne a vía de hecho. Nosotros entendemos vía de hecho entonces cuando es fruto de una acción muy pretoriana por parte de la Corte Constitucional, debido a que esta, por la necesidad de la protección de los derechos fundamentales, incurre en violación, digamos que, a muchos estatutos de derechos fundamentales que se encuentran en la Carta Política. Entonces, ¿por qué es muy importante la vía de hecho? Porque según el marco normativo en que nos desarrollamos nosotros, que es el Estado Social de Derecho, se debe propiciar, digamos que, principalmente por la protección de los derechos fundamentales. La misma Corte Constitucional nos dice en qué casos se va a presentar la vía de hecho, pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es que se deben dar todos los presupuestos para que se configure una vía de hecho, que pasará a enunciarlos taxativamente. 1. Que la cuestión que se esté discutiendo sea de relevancia constitucional, que sea para ella importante dirimir esos conflictos porque se están afectando derechos fundamentales. 2. Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios para poder, digamos que, sanear o proteger o amparar el derecho. 3. Que se cumpla con el requisito de inmediatez.
Cuarto, que se trate de una irregularidad procesal, entendemos regularidad procesal. Quinto, que la parte actora identifique de manera razonable cuáles son los errores o los hierros por los que ha incurrido, digamos que el juez, el administrador de justicia, y qué derechos exactamente se han vulnerado con la vía de hecho. Y sexto, finalmente, que no se trate de una sentencia de tutela. Entonces, haciendo un poco la comparación entre error judicial y vía de hecho, debemos entender que el Consejo de Estado le ha dado un desarrollo jurisprudencial a este concepto, diciendo que no se deberán agotar los recursos extraordinarios, que solamente es necesario que se agoten los recursos ordinarios para que se pueda configurar el error judicial. ¿Por qué? Porque en sentencias de unificaciones que ha proferido el Consejo de Estado, ha dicho que si bien ya la persona cuenta con un daño o con una carga que se le ha impuesto por parte de la negligencia del Estado, sería asignarle una carga extra por parte del ciudadano para que éste, además de los recursos ordinarios, tenga que, digamos que, cumplir o satisfacer o pasar o presentar todos los recursos extraordinarios. Entonces, es una diferencia muy importante que realizamos aquí, porque en la vía de hecho hay que cumplir con los recursos ordinarios y extraordinarios, pero aquí solamente hay que cumplir con los recursos ordinarios. Algo muy importante que hay que entenderlo es la diferencia entre ellos como un género y como una especie, porque la misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dicho que del error judicial se desprenden vías de hecho, pero de las vías de hecho nunca se podrán desprender errores judiciales. El uno incluye y el otro excluye, porque como tal entendemos el error judicial como el error de la administración de justicia, como un género, y la vía de hecho la vemos en un aspecto específico en lo que concierne a aplicación de la Corte Constitucional y la violación de derechos fundamentales en específico. Debemos entender, además de los presupuestos que se han dado para la aplicación de la vía de hecho, también existen unos requisitos especiales que taxativamente son: uno, defecto orgánico; segundo, un error inducido; tercero, un defecto fáctico; y cuarto, un defecto material o sustantivo; quinto, un error inducido; sexto, un error de decisión sin motivación; y séptimo, una violación directa a la Constitución política. Entonces, podemos concluir entonces que cuando estamos presentes en lo que concierne al error judicial, debemos entender que hay unos presupuestos claros para su configuración, que deben agotarse. Primero que todo, debe encontrarse en firme la providencia de la cual se está, digamos que, en conflicto. Además de esto, pues la decisión tiene que ser emanada de un administrador de justicia. Tercero, que se hayan agotado todos los recursos ordinarios. Eso va mucho de la mano con que la sentencia se encuentre en firme. Y que obviamente se puede imputar un tipo extraordinario de imputación, ya sea por error de hecho o error de... Me gustaría que ahora nos hablaran un poco acerca del régimen jurídico aplicable en lo que concierne a la responsabilidad estatal. Bueno, la premisa inicial que se tiene en cuanto al derecho comparado es que todo comportamiento que se encuentre al servicio de la justicia y que genere efectos sobre los derechos de las demás personas de carácter judicial, esto va a fundar en una responsabilidad del Estado. Ahora, habría que determinar cuándo se habla de un funcionamiento normal, y esto se ve ayudado dentro de la tutela judicial efectiva. Esta compone lo que es el derecho al proceso, el derecho a los correctos parámetros constitucionales que rigen el de ese proceso, y el derecho a conservar el bien que se encuentre en litigio. Encontramos por otro lado que se puede establecer la responsabilidad a través de el erróneo funcionamiento por parte de las decisiones, por parte de las actuaciones materiales que pueden provocar infracciones sobre las normas procesales que se tienen en cuenta, que se deben tener en cuenta al momento de tomar una decisión. A su vez, también hay que asumir cuando se habla de funcionamientos anormales, los cuales nos van a ayudar a determinar
cuando se obra de manera antijurídica. Referente a la tutela judicial efectiva, la doctrina se apoya en que ésta se concibe en un mecanismo a través del cual las personas podemos acudir de manera igualitaria a un juez y que éste optará de manera imparcial por brindarle todas las garantías posibles a la persona, a los administrados de cara al Estado. Sin desmeritar lo que se acaba de decir, encontramos también en la jurisprudencia que se apoya en una premisa, y es de que el erróneo funcionamiento de la Administración de Justicia también se puede dar a través de la negligencia de sus mismos funcionarios judiciales. Posteriormente también encontramos otro concepto en el cual lo que se hace es que se aparta un poco del ámbito jurisdiccional. Esto referente al error judicial. ¿En qué se refiere? En que se va a tomar meramente el error de índole administrativo, en tanto que se omitan, por así decirlo, la revisión exhaustiva que se debe hacer respecto de las actuaciones al momento. Para ahora entrar al tema del desarrollo jurisprudencial del concepto de error judicial realizado por parte del Consejo de Estado, nos encontramos con la sentencia del Consejo de Estado del 9 de octubre del 2014. En esta nos dicen que la Corte ha puntualizado en que la responsabilidad derivada por un hecho del juez no compromete, sino que afianza la independencia judicial y la seguridad jurídica, en materia de que ésta no puede ser vista sino desde un marco constitucional. Para atender si es responsable la nación, ramo judicial, es importante primero abarcar el artículo 90 de la Carta, puesto que para hablar de responsabilidad tienen que configurarse dos elementos. Primero es de la antijuicidad del daño, y el segundo nos habla de que es la atribución de este daño sea por la acción o omisión de los agentes estatales. La sentencia objeto de cuestionamiento fundamentó su decisión en el hecho de que el señor Ospina ejerció una influencia negativa en relación a la madre de sus hijos. Por lo tanto, el juzgado familiar en esa sentencia decidió alejar o quitarle la custodia de su hija Isabel Ospina, puesto que consideraron que ella no había sido contaminada completamente aún. La Corte Suprema de Justicia se manifestó diciendo que el juzgado tenía muchas otras opciones, mucho menos abruptas, como la que tomó de separar a la niña de su unión familiar. Con esto hacía una violación del artículo 44 de la Constitución Política, que nos habla de la unión familiar, y también del artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia advierte que el juzgado familiar incurrió en un error judicial, puesto que ocasionó un daño antijurídico con la sentencia que ejecutó. En la siguiente sentencia del Consejo de Estado del 5 de marzo de 2015 encontramos que la Corte manifestó que el fallo en que la parte autora endilgaba un error judicial, esta aún no estaba en firme, por lo tanto no se cumplían con los presupuestos legales para que se pudiera materializar la responsabilidad del Estado. Y en el segundo caso, ante las equivocaciones que dijo la parte actora que incurrió en la sala penal del tribunal, esta fue que lanzó una providencia interlocutoria, y esta era susceptible de recurso de reposición. Por lo tanto, la parte autora no agotó los recursos ordinarios para sustentar su... Eso, doctor. En la sentencia del Consejo de Estado, que data de la fecha del 28 de enero de 2016, volvemos a tomar el tema del error jurisdiccional, y dice que este debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad. Primero nos dice que dicho error se tiene que manifestar por medio de una providencia judicial. También que este error debe cumplir con esos mismos requisitos, debe marcarse con esos mismos presupuestos para que se constituya como cuando se constituye una vía de hecho. Y el tercero, no es posible reclamar el error jurisdiccional por las
jurisprudencia o las decisiones de las altas cortes, puesto que esto pondría un problema para la seguridad judicial. Continúa el Consejo de Estado analizando la posibilidad de que los menores de edad puedan llegar a ser sujetos ajenos al daño moral, puesto que no hay ninguna duda de que el daño físico ellos pueden llegar a padecerlo. Sin embargo, ante unas afectaciones o perturbaciones psicológicas, a lo mejor por la falta de conocimiento o la inmadurez de estos niños, no pueden llegar a percibir estos daños. Sin embargo, la Corte del Consejo de Estado recalcó que precisamente son los niños quienes, ante las decisiones que se toman frente a su núcleo familiar, son los que más se benefician o a los que mayor padecen las consecuencias de estas sentencias.